Hola, bienvenida, bienvenidos todos a mi primer podcast. Y hoy el podcast empezaremos pues sobre el tema de cuando te sientes que algo dentro de ti se rompió. Así que vamos a comenzar. Si has decidido escuchar este episodio, quiero que sepas que quizá no ha sido casualidad. Tal vez estás pasando por una etapa difícil. Tal vez llevas semanas sintiéndote cansada, cansado. Tal vez llevas meses intentando aparentar que todo está bien. O tal vez simplemente has llegado a un punto en el que ya no sabes qué te pasa. Y lo único que sabes es que no te sientes como antes. Porque hay momentos en la vida en los que sentimos que algo dentro de nosotros se ha roto. No siempre ocurre después de una gran tragedia. A veces ocurre después de muchas pequeñas decepciones, después de demasiadas noches sin dormir, después de demasiadas veces diciéndote que puedes aguantar un poco más, hasta que llega un día en el que ya no puedes. Y entonces aparece esa sensación. La sensación de que ya no eres la misma persona, la sensación de que algo cambió, la sensación de que quizá hay algo mal en ti. Y precisamente de eso quiero hablar hoy. Porque durante mucho tiempo yo también pensé que sentirse rota significaba que algo iba mal, iba fatal. Pero con el tiempo entendí algo diferente. Entendí que muchas veces sentirse rota no significa estar rota. Significa estar cansada, significa estar herida, significa haber cargado demasiado durante demasiado tiempo. Y cuando entendí eso, empecé a verme con otros ojos. Bien, cuando nadie ve tu dolor, ¿vale? Hay algo especialmente difícil en el sufrimiento emocional. Y es que muchas veces nadie puede verlo. Si te rompes una pierna, la gente lo entiende. Si tienes fiebre, la gente lo entiende. Si llevas una escayola, la gente lo entiende. Pero cuando lo que duele estar dentro, todo cambia. Porque puedes estar sonriendo y sentirte destrozada. Puedes estar trabajando y sentirte vacía. Puedes estar rodeada de gente y sentirte completamente sola. Y eso genera una sensación muy extraña. Empiezas a preguntarte si deberías poder con ello. Empiezas a preguntarte si estás exagerando. Empiezas a preguntarte por qué te afecta tanto. Y cuanto más te lo preguntas, más sola te sientes. Lo digo por experiencia. Yo he pasado una época bastante dura. Os voy a contar una historia de una mujer que siempre era fuerte. La historia de una mujer que durante años fue la fuerte de la familia. Era la que ayudaba, la que resolvía problemas, la que escuchaba a todos, la que nunca se quejaba. Todo el mundo la admiraba. Todo el mundo decía, qué fuerte eres. Y ella sonreía. Pero había algo que nadie veía. Ella también estaba cansada, también tenía miedo, también necesitaba apoyo, solo que nunca aprendió a pedirlo. Durante años siguió sosteniendo a todos, hasta que un día no pudo más. Y cuando se derrumbó, pensó que estaba rota, pensó que había fallado, pensó que se había vuelto débil. Pero no era verdad. Lo único que había pasado era que ella llevaba demasiado tiempo siendo fuerte para todo el mundo y demasiado poco tiempo cuidándose a sí misma. Y eso pasa más de lo que imaginamos. Esta historia es mía, un resumen, y la reflexión de esta historia es
¿Cuántas veces has sido tú esa persona? ¿Cuántas veces has intentado sostener a todo el mundo mientras te caías por dentro? ¿Cuántas veces has pensado que pedir ayuda era una señal de debilidad? Quizá más de lo que te gustaría admitir. Y quizá hoy sea un buen momento para empezar a cambiar eso. Vamos a hablar ahora de la ruptura contigo misma o contigo mismo. Hay un tipo de dolor del que casi nadie habla y es el dolor de sentirse que te has fallado a ti misma. Porque cuando otra persona nos decepciona, duele. Pero cuando sentimos que nos hemos decepcionado nosotros, el dolor es diferente, más profundo, más silencioso, más difícil de explicar. Otra historia, ¿vale? Sobre este tema. La promesa que nunca cumplía. Conozco una persona que durante años se prometía las mismas cosas. Voy a cuidarme más, voy a poner límites, voy a dejar de aceptar menos de lo que merezco. Pero una y otra vez volvía a hacer lo mismo. Y cada vez que ocurría, se criticaba. Se llamaba débil, se llamaba tonta, se llamaba incapaz. Hasta que un día entendió algo. No estaba fallando porque fuera débil. Estaba aprendiendo. Y aprender rara vez ocurre de forma perfecta. La mayoría de nosotros aprendemos repitiendo errores, volviendo atrás, tropezando y levantándonos otra vez. Otra historia mía. Bien, vamos a hablar también ahora de cuando la ansiedad te hace creer que estás rota. La ansiedad puede ser muy convincente y te hace creer que algo terrible va a pasar. Te hace pensar que nunca vas a estar bien. Te hace sentir diferente a los demás. Y cuando eso ocurre durante mucho tiempo, es fácil llegar a una conclusión equivocada. Pensar que el problema eres tú. Os voy a contar otra historia. La chica que tenía miedo de todo. Había una chica que empezó teniendo ansiedad en situaciones muy concretas, pero poco a poco el miedo fue creciendo. Primero evitó algunos lugares, después evitó algunas conversaciones, después empezó a evitar experiencias enteras, hasta que un día sintió que había dejado de vivir y pensó, estoy rota. Pero años después descubrió algo, que no estaba rota, estaba asustada. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas, ¿vale? Porque el miedo puede trabajarse, puede entenderse, puede atravesarse. Pero, y poco a poco empezó a recuperar espacios de su vida. Un paso, poquito a poco, cada vez más. Otra historia de las mías. Eh, yo hablo bajo mi experiencia y lo que he vivido pues me ha hecho aprender muchas cosas que quiero compartir con vosotros en estos podcasts. Vamos a hablar de otro tema que es el peso de compararte, que es algo que creo que hacemos constantemente. Vivimos viendo la vida de los demás y eso tiene consecuencias, porque cuando comparas tus días difíciles con los mejores momentos de otra persona, siempre sales perdiendo. Siempre y cuanto más te comparas, más defectuosa te sientes, más insuficiente te sientes, más rota te sientes, cuando en realidad solo estás viendo una versión editada de la vida de los demás. Que es lo que pasa con las redes sociales, que vemos las vidas de los demás y hay que pensar que esas personas también tienen sus problemas, tienen también sus vidas y que solo sacan a lo mejor lo bueno, pero no vemos lo malo, ¿vale? No todo es bueno en esta vida, siempre hay partes malas. Os voy a contar otra historia
de Laura, que Laura pensaba que todo el mundo tenía la vida resuelta menos ella. Entraba en redes sociales y veía éxito, viajes, parejas felices, negocios creciendo y cada día se sentía peor, hasta que un día decidió alejarse durante unas semanas. Y ocurrió algo curioso. Empezó a escuchar menos ruido y empezó a escucharse más a sí misma. Y descubrió que muchas de las metas que perseguía ni siquiera eran suyas. Eran expectativas que había adoptado de otros. Y por primera vez en mucho tiempo empezó a preguntarse, ¿qué quiero yo realmente? Esa pregunta cambió su vida. Y os invito a que os hagáis esa pregunta, que reflexionéis y estéis un momento en silencio, solos, sin redes sociales, y meditéis la pregunta, ¿qué quiero yo realmente? ¿Qué queréis vosotros realmente? No penséis en lo que habéis visto hasta ahora, sino pensar en lo que vosotros queréis. Vamos a hablar también ahora del duelo por la persona que eras, ¿vale? Hay un duelo del que casi nadie habla y no es el duelo por una persona. No es un duelo por una relación ni es un duelo por un trabajo. Es duelo por ti, por la versión de ti que existía antes de que ciertas cosas ocurrieran. Quizás antes eras más espontánea, más confiada, más tranquila, más soñadora. Y entonces algo pasó y ahora te cuesta reconocerte. Y una parte de ti sigue intentando volver atrás, volver a ser quien eras antes, volver a sentir lo que sentías antes, volver a vivir como vivías antes. Pero en realidad lo que es, la realidad es que la vida no funciona así, ¿vale? No podemos regresar a quienes fuimos. Solo podemos convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Y sé que eso puede dar miedo, porque cuando estamos sufriendo pensamos que la única solución es recuperar la versión anterior de nosotros mismos. Pero muchas veces la verdadera solución no es volver atrás, es avanzar, aunque no sepamos exactamente hacia dónde, ¿vale? Otra historia es la mujer que echaba de menos su antigua vida. Conocí la historia de una mujer que después de pasar por una etapa muy complicada decía constantemente quiero volver a ser la de antes. Lo repetía una y otra vez, porque estaba convencida de que antes era mejor, más feliz, más fuerte, más segura, pero con el tiempo comenzó a analizarlo y descubrió algo curioso. La persona que había sido antes también tenía miedos, tenía inseguridades, también tenía heridas, simplemente que no las veía, igual que las que ve ahora. Y un día entendió algo, que no necesitaba volver a ser quien era, necesitaba descubrir quién podía llegar a ser. Y ese cambio de perspectiva transformó completamente su manera de verse. Os invito a hacer una reflexión, ¿vale? De que os preguntéis a vosotros mismos cuántas veces has pensado antes era diferente. ¿Cuántas veces habéis pensado que antes estabais mucho mejor, que antes erais mejor que ahora? Y también si en algún lugar de intentar recuperar tu antiguo yo, si habéis intentado volver a lo que erais antes, que te permitieras conocer a la persona en la que te estás convirtiendo. Porque quizá ahí está la verdadera respuesta. Darle una vuelta. Ahora vamos a hablar del agotamiento emocional. Hay un tipo de cansancio que dormir no arregla. Y muchas personas lo conocen demasiado bien. Te acuestas cansada, te levantas cansada y descansas y sigues cansada. Porque no es un cansancio físico, es emocional. Y el cansancio de preocuparte demasiado, de pensar demasiado, de sostener demasiado, de intentar controlar cosas que no puedes controlar. Y llega un momento
en el que tu mente y tu cuerpo simplemente dicen, no puedo seguir a este ritmo. Voy a contar la historia de la mochila invisible. Imagina una mochila, ¿vale? Imagina una mochila. Al principio está vacía, pero cada vez que algo te duele y no lo expresas, metes una piedra. Cada vez que te decepcionan, otra piedra. Cada vez que te tragas una emoción, otra piedra. Y así durante años. Llega un momento en el que la mochila pesa tanto que apenas puedes caminar. Y entonces piensas, estoy rota. Pero no. Lo que ocurre es que llevas demasiado peso y nadie puede caminar cómodamente con una mochila llena de piedras. Seguro que habéis hablado de esta historia porque en televisión se habrá escuchado alguna vez. No sé si todos, pero bueno, igual alguno sí ha escuchado esta historia. La reflexión que os voy a hacer que penséis es que quizá el problema no es que seas débil, quizá el problema es que llevas demasiado tiempo cargando sola y hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Yo durante mucho tiempo cargué la mochila llena de piedras, pero muchísimas piedras cargué. Y a día de hoy sigo cargando piedras. Estoy trabajando en ello, en ir poco a poco vaciando la mochila, pero muchos años cargando una mochila con un peso brutal, hasta que te das cuenta y poco a poco empiezas a aprender a vaciarla. Vamos a hablar ahora del cuando pierdes la ilusión, ¿vale? Hay momentos en los que no estás triste, no estás enfadada, no estás ansiosa, simplemente pues no tienes ilusión de nada. Y eso puede asustar muchísimo, porque empiezas a preguntarte dónde está esa motivación, dónde está mi energía, dónde está mi entusiasmo, y cuando más intentas encontrarlo, más pareces esconderse. Bien, ahora os voy a contar la historia del jardín. Imaginad un jardín, ¿vale? Hay épocas en las que todo florece, las flores crecen, los colores aparecen, todo parece lleno de vida. Pero también existen estaciones en las que aparece que no ocurre nada. La tierra parece vacía, los árboles parecen muertos, las flores desaparecen y desde fuera parece que el jardín ha perdido toda su belleza. Pero debajo de la tierra siguen ocurriendo cosas. Las raíces siguen creciendo, la vida sigue preparándose y algo parecido ocurre contigo. Hay etapas en las que floreces y otras en las que simplemente pues estás echando raíces. Y ambas pues son necesarias. Hay momentos que estamos mal y momentos bien y no tiene por qué pasar nada, simplemente pues bueno, es algo normal. Bien, vamos a hablar ahora de aprender a pedir ayuda, que eso creo que a mucha gente le cuesta y hablo también por mí. Muchas personas han aprendido a ser independientes, a resolver todo solas, a no molestar, a no necesitar. Y durante mucho tiempo eso parece funcionar, hasta que deja de funcionar, porque todos los seres humanos necesitamos apoyo, todos. Que eso me ha costado mucho entenderlo, todos necesitamos ayuda, y sin excepción. Y pedir ayuda no significa que hayas fracasado, significa pues, que eres humana, es algo normal. Voy a contar otra historia del día que dijo no puedo sola. Había una mujer que llevaba años intentando resolverlo todo por sí misma. Nunca pedía ayuda, nunca compartía sus problemas, nunca mostraba sus lágrimas, hasta que un día llamó a una amiga y dijo no puedo sola. Y ocurrió algo inesperado. La amiga no la juzgó, no la criticó, no la rechazó, la escuchó y la abrazó. Y le recordó algo que había olvidado, que no tenía que cargar con todo sola. Os voy a hacer una reflexión que, bueno, pues a veces el acto más valiente no es seguir aguantando. A veces el acto más valiente es decir, necesito ayuda.
Y lo digo por experiencia porque yo años tras años todo lo hacía yo, no pedía nunca ayuda hasta que llega un momento que no puedes más. Y te das cuenta que necesitas pedir ayuda sí o sí. Así que, gente, pedir ayuda, que no pasa nada por pedir ayuda. Bien, otro capítulo que vamos a hablar ahora es reconstruirte después de tocar fondo. Vale, hay algo que muchas personas descubren después de una crisis. Y es que tocar fondo no siempre significa el final. A veces significa el comienzo, porque cuando llegas al fondo ya no tienes que seguir fingiendo, ya no tienes que aparentar, ya no tienes que demostrar nada. Solo puedes empezar a reconstruir desde la verdad. Os voy a contar la historia del Fénix. Seguro que has oído hablar del ave Fénix, ¿no? La leyenda dice que renacía de sus propias cenizas. Y aunque sea una historia simbólica, hay algo profundamente humano en ella. Porque muchas personas han tenido que reinventarse después de perderlo todo. Después de una ruptura, de una enfermedad, de una crisis, de un fracaso. Y aunque al principio pensaron que era el final, con el tiempo descubrieron que estaban construyendo una vida más auténtica. Por eso yo también aprendí también eso, porque yo cuando caí, cuando ya no vi que estaba ya en el suelo, tirada básicamente, emocionalmente y bueno, todo, básicamente todo, eh, empecé a reconstruirme. Ahí me di cuenta que empecé pues a leer libros, a pensar en mí, lo que dijimos al principio del podcast, que hay que pensar en uno mismo. Y empecé a pensar en mí y empecé pues eso, a buscar cosas que me llenen y a reconstruirme. Y poco a poco me fui reconstruyendo. También digo, no es fácil, pero estoy orgullosa de lo que hoy en día soy. Aunque sigo teniendo mis problemas, sigo teniendo mis piedras en la mochila, pero sí, verdad que me noto con más fuerza, me noto con más motivación. Es verdad que hay días que estoy apagada, porque es obvio, como os dije antes, es normal, pero sí es verdad que hay días que tengo bajones, pero el resto del tiempo estoy como motivada, estoy con ganas de hacer cosas, a pesar de cosas inconvenientes que te da la vida, porque todos sabemos que en la vida siempre surgen cosas. Es algo que hay que aprender, que no toda la vida es un camino de rosas. Siempre va a pasar algo, siempre hay cosas, hay piedras en el camino. Pero lo que hay que aprender es que esas piedras no pasen en la mochila, sino separarlas del camino y seguir. ¿Vale? Bien, vamos a hablar sobre volver a confiar en uno mismo. ¿Vale? Quizá una de las heridas más difíciles de sanar es la pérdida de confianza en uno mismo. Porque cuando dejas de confiar en ti, dudas de cada decisión, de cada paso, de cada sueño. Pero quiero recordarte algo. Has sobrevivido a días que pensabas que no podías soportar. Has superado momentos que parecían imposibles. Has atravesado tormentas que nunca imaginaste superar. Y aquí estás. Eso significa que puedes confiar en ti, de lo que creas. Vamos a hacer otra reflexión y quizá ahora mismo no puedas verlo, ¿vale? Quizá todavía sientas que algo dentro de ti está roto. Quizá sigas teniendo días difíciles. Quizá sigas sintiendo miedo y está bien, ¿vale? Tener miedo es algo normal. Porque sanar no ocurre de un día para otro, pero quiero que recuerdes algo. Recordad que las personas rotas no siguen intentándolo. Las personas rotas no siguen buscando respuestas. Las personas rotas no siguen levantándose una y otra vez. Y tú sigues aquí, escuchando, aprendiendo, intentando comprenderte, intentando seguir adelante. Y eso significa que hice mucho de ti, mucho más de lo que imaginas. ¿Vale? Seguir adelante. No quedéis en el suelo, seguir. Es difícil, lo sé, porque lo sé, pero seguir. Y hay que pedir ayuda. Recordad. Bien, pues si hoy este episodio te acompañó, aunque solo fuera un poco, entonces
ya he cumplido su propósito. Y si ahora mismo estás atravesando una etapa complicada, quiero que te lleves esta frase contigo. Tal vez no estás rota. Tal vez estás atravesando una transformación que todavía no entiendes. Y aunque ahora no puedas ver el resultado final, cada paso que das cuenta. Cada lágrima cuenta. Cada día que decides seguir adelante cuenta. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y gracias también por darte permiso para sentir. Pensar en todo lo que he dicho y si tenéis que volver a escuchar el podcast, volver a escucharlo. Y como dije antes, seguir adelante. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.